En España el gran ingenio teatral fue Lope de Vega. Lope de Vega tiene una obra torrencial. Escribió muchísimas obras de teatro, se conservan unas 500, pero escribió muchísimas más que se han perdido, pero también escribió novelas, por supuesto escribió poesía, cultivó todo género. Y siempre, sobre todo en lo teatral, le acompañó el éxito. El vulgo, el pueblo, la gente estaba esperando sus obras como agua de mayo porque verdaderamente sabía que era sinónimo de entretenimiento, de pasárselo bien, porque Lope de Vega sabía lo que tenía que darle al pueblo sin desmerecer en calidad. Hoy podríamos comparar a Lope de Vega, hoy Lope de Vega sería un Steven Spielberg o incluso un Quentin Tarantino. Sus obras se esperaban, sus obras eran entretenidas y sus obras mayoritariamente tenían un gran éxito. Pero aparte del valor de sus obras per se, aparte del valor que tenían sus obras por su calidad, recordad que además todas ellas escritas en verso, ojo, que eso no es una tontería, es que Lope fue la persona que renovó absolutamente la escena española. Y ese es un mérito absolutamente incuestionable. Y eso es lo que vamos a intentar explicar hoy, y eso fue lo que hizo que el teatro durante el siglo de oro fuese un fenómeno social. Por cierto, no toca, pero simplemente un apunte. Si Lope de Vega hubiese sido norteamericano, tendríamos 1 millón de películas sobre su vida. En su vida solamente hizo 2 cosas. Estoy exagerando, ya me conocéis. Escribir, era un trabajador incansable. Y flirtear con damas, lo cual a veces le fue bien y a veces le trajo muchos problemas, pero en todo caso una vida azarosa, digna de conocerse. Lope de Vega ya había escrito varias obras cuando en la Academia de Madrid, en 1609, leyó una obrita, también escrita en verso, en 380 versos, que se tituló El arte nuevo de hacer comedias. ¿Qué era el arte nuevo de hacer comedias? Pues era lo que entonces se conocía como una preceptiva. Una preceptiva es una especie de manual donde se dan reglas sobre cómo hacer un soneto o cómo hacer una comedia. Entonces, en este texto, El arte nuevo de hacer comedias, Lope de Vega, que volcó todas sus ideas teatrales, es decir, cómo entendía Lope de Vega que debía ser el teatro de la época y de hecho cómo él lo hacía, cómo eran sus obras teatrales. Y aunque habla de todo Lope de Vega, hay una cosa que llama mucho la atención, y es que Lope siempre tiene en mente, y seguramente de ahí su espléndido triunfo y su continuado triunfo, siempre tiene en mente, ¿qué cosa? Al público. Lope sabe lo que quiere el público y Lope le da al público lo que quiere. Eso no podía fallar. Y así es como nace la comedia nueva. La comedia nueva, como os pongo, esto no os lo tendría ni que contar, simplemente con que lo leyeseis se ve clarísimo, la comedia nueva fue una fórmula teatral, por supuesto, que la creó Lope de Vega y que tuvo un éxito fundamentalmente en los corrales de comedias, que los veremos dentro de un momentito. Un éxito brutal durante todo el siglo XVII. Pero era un teatro que en cierto sentido recordaba al teatro grecolatino. ¿Por qué? Porque no era un teatro inocente, sí que era un teatro para entretener y por eso le gustaba tanto a todo aquel que iba a contemplarlo. Pero era un teatro que también, como en la antigua Grecia, transmitía ideas
y de alguna manera esas ideas calaban en el público y estaban de nuevo educando a todo aquel que las veía. Por ejemplo, en el cuadradito más oscuro hay muchas obras en las que el rey aparece como una figura digna e incuestionable. Hay muchas obras en las que hay una superioridad moral de los cristianos viejos. ¿Quiénes eran los cristianos viejos? Los cristianos de toda la vida al lado de, en vez de, opuestos a los conversos. ¿Quiénes eran los conversos? Aquellos que eran cristianos nuevos, que tenían que decir o se habían convertido al cristianismo porque no les quedó otra. Por ejemplo, los judíos expulsados, por ejemplo, los moriscos expulsados en 1609. Se tenían que haber convertido para no ser expulsados, eran cristianos nuevos. Bueno, se transmitían así pues esas ideas religiosas de la época y, por ejemplo, también se transmitía las ideas de una sociedad en estamentos donde los nobles eran nobles, tenían sus privilegios y en la Comedia Nueva se respetaban esos privilegios. Entonces era una comedia que entretenía, sí, pero transmitía también una ideología. ¿Qué ideología? La dominante de la época, tanto política como religiosamente. Esta fórmula fue creada por Lope de Vega y ahora veremos una serie de grandísimos seguidores en España, entre quienes destacan Calderón de la Barca, que lo hemos nombrado anteriormente, y Tirso de Molina. Pero hubo otros muchos, lo veremos dentro de un momento, ¿vale? Bueno, pues esto es la comedia nueva, que vamos a seguir hablando de ella. Las características más destacadas de la comedia nueva son, o tienen que ver, mejor dicho, con las tres unidades. Ya he explicado algo anteriormente, pero es que esto es muy importante y os tiene que quedar muy claro. Mirad, en la antigüedad, lo hemos visto en algún otro vídeo, el concepto de originalidad, de innovación no existía. Existía el concepto de la autoridad, es decir, lo que decían las personas que tenían conocimientos, eso tenía que ser respetado. Volvemos otra vez a las preceptivas. La preceptiva más importante, los manuales que daban reglas, que daban modelos para poder construir literariamente diferentes artefactos, eran muy famosas. La más famosa de todos, que no se conserva completa, era la Poética de Aristóteles. Y Aristóteles decía que cuando se escribía una obra de teatro se tenían que respetar las tres unidades: la unidad de lugar, la unidad de tiempo y la unidad de acción. ¿Qué decía respetar la unidad de lugar? Decía que una obra de teatro tenía que ocurrir en un solo lugar. Si una obra de teatro ocurre en el palacio del duque de Mantua, en el primer acto hasta el final de la obra va a ocurrir en el palacio del duque de Mantua. ¿Qué es lo que hace el teatro de Lope de Vega? No respetar esa unidad. Y podemos tener varios escenarios. Una obra puede empezar en el palacio del duque de Mantua, pero el siguiente momento ocurre en un bosque, pero el tercer momento ocurre en la casa del protagonista y el cuarto momento volvemos al palacio. No se respeta la unidad del lugar. Con eso conseguimos que sea visualmente y en cuanto a su ritmo mucho más dinámico. En la Poética de Aristóteles se decía que había que respetar la unidad de tiempo. ¿En qué consistía respetar la unidad de tiempo? En que lo que se cuenta no tiene que sobrepasar en su extensión las 24 horas. Esto no se refiere a lo que dura la obra. Una obra puede durar hora y media, 2 horas o 4 horas. Eso es independiente, eso es lo que dura la obra. Es lo que se cuenta. Quiere decirse que si yo cuento el conflicto que tiene un enamorado con una enamorada, eso como mucho podrá alargarse durante un día. Eso era respetar la unidad de tiempo. Lope y sus seguidores no la tienen en cuenta. Y entonces te pueden contar en una obra de teatro la vida de un hombre.
y empieza cuando es niño y hasta que se muere. Luego, si ese hombre ha vivido 70 años, esa obra, en vez de 24 horas, dura 70 años. ¿Qué se consigue con esto? Con esto se consigue otra vez lo mismo, un dinamismo y una variedad y un entretenimiento que nada tiene que ver si respetas con la unidad de tiempo. Y luego, respetar la unidad de acción. Aristóteles decía que tenía que haber una historia, un caso central y único, y no se podía mezclar drama con comedia. Bueno, Lope rompe totalmente la unidad de acción, porque ¿qué es lo que hace? Nos cuenta, como poco, 3 historias. Una será la principal, pero luego hay 2 historias paralelas que se van trufando. Por ejemplo, empieza la historia principal de 2 enamorados, luego hay otra historia secundaria del padre del enamorado con, yo qué sé, con el rey, vamos a poner por caso, y una tercera que suele ser con los criados y que suele ser de enredo y cómica. Y las va mezclando, las va trufando, empieza una partecita de la historia principal, empieza la historia de los criados, la segunda parte de la historia principal, historia del rey y del padre, tercera parte de la historia principal o una parte de los criados, la va mezclando. Con esto que conseguimos que la obra, si no nos interesa uno de los relatos, nos interesará otro. Con lo cual, la obra es raro que no nos capte, la obra es raro que no nos interese. Quiero que os fijéis en una cosa, quiero que penséis en telecomedias y quiero que os deis cuenta como muchas telecomedias suelen utilizar este tipo de esquema. No nos cuentan solamente una historia, sino que nos cuentan 2 o 3 historias. Pensad en comedias de televisión que habéis visto muchas veces, como La que se avecina, o como Aquí no hay quien viva, o como Aída, que es más antigua, pero funcionan así. Te cuentan una historia protagonizada por unos protagonistas, luego empieza otra por otros que tienen relación entre ellos y que pueden aparecer en determinados momentos en las otras, y las van mezclando hasta que hacen una composición total. Esto no podía fallar viniendo del teatro prelopista. Esto era muy divertido y le gustaba mucho a la gente. Y muy rápidamente todo lo anterior se conforma, se le da una, digamos, una manera de dividir la obra en 3 actos o jornadas en vez de los 5 que proponía Aristóteles en su Poética. Hay un primer acto donde se planteaban los diferentes asuntos, un segundo acto que iba con el desarrollo de la trama y un tercer acto donde la obra se concluía, feliz o infelizmente, dependiendo.